Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Luego de una víspera tensa entre el Ministerio Público y el Congreso y acusaciones de estar en la mira de los congresistas, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, se presentó hoy en la Comisión de Justicia y allí respondió por el caso Cuellos Blancos del Puerto y qué clase de relación mantuvo con el expresidente Martín Vizcarra. Bueno, no podía faltar el gag, el sketch o la pregunta fuera de lugar. Esta vez fue el congresista César González quien le llegó a interrogar, o cuando interrogaba a la fiscal, le dijo que por qué había ido vestida de morado a una reunión con el presidente Francisco Sagasti. Pero más allá de esas cosas, que son de orden muy menor y podrían ir en la página o en la sección sin confirmar del periódico, vamos a ir al fondo de la cuestión, hablando precisamente de lo que la fiscal Zoraida Ábalos eventualmente debe responder. Más adelante vamos a conversar también aquí en el programa con el ministro del Interior, José Élise, particularmente sobre la vacunación de la policía, que asegura que se termina en un mes. Y luego vamos a tener un debate, como la semana pasada. ¿Se acuerdan que hicimos un piloto al aire y dijimos, bueno, puede ser? Bueno, vamos a hacerlo esta vez ahora con Patricia Arévalo, que va en la plancha de Victoria Nacional, y con Carmen Omonte, que va en la plancha de Alianza para el Progreso. Así que quédese con nosotros, porque a continuación conversamos con el vocero del Ministerio Público y exfiscal supremo, el doctor Víctor Cubas, hablando precisamente de la presentación de la señora Zoraida Ábalos hoy en el Congreso. Doctor Cubas, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, señor Chincha. Gusto saludarlo. Lo mismo, doctor Cubas. A ver, ¿le parece si vamos a tratar de tocar los temas que probablemente se tocaron tangencialmente o fueron reducidos en la atención ciudadana por esa pregunta de si iba de morado, si era de la U o de la Alianza, que la verdad es que no vienen al caso? La primera... Con todo gusto. Claro que sí. La primera interrogante que surgió luego de la salida de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez del equipo Cuellos Blancos es establecer el nivel de relación que tenía, o la cercanía o no, de la fiscal de la Nación con la señora Sandra Castro, porque por allí teje la hipótesis o la elucubración, venía esta suerte de contacto o llegada con el expresidente Martín Vizcarra. ¿Cuál era la cercanía entre la fiscal de la Nación y la fiscal Sandra Castro? En reiteradas oportunidades, la señora fiscal de la Nación ha declarado que ella no tenía ninguna cercanía con ninguna de las fiscales que se han encargado del caso denominado Cuellos Blancos del Puerto. Y indudablemente que ello es cierto, porque estas personas ocupaban el cargo de fiscales del subsistema especializado contra el crimen organizado del Callao. Inclusive su sede laboral no era Lima, era el Callao. Y el fiscal de la Nación pues puede tener una relación fluida con fiscales supremos, incluso con fiscales superiores, pero es menos fluida las reuniones con fiscales provinciales y menos aún con fiscales adjuntos. De tal manera que la declaración que ha formulado en varias oportunidades es de que ella no conocía a estas personas y las llega a conocer a raíz de que asumen la conducción de la investigación del citado caso. Ahora, pero la fiscal Sandra Castro sí tenía, como es público y sabido por la propia señora Castro, sí tenía una llegada con el señor Vizcarra, una suerte de acercamiento por vivir en el mismo condominio, ¿no? Ahora, lo que siempre pide la Fiscalía es presupuesto. Y la señora Castro, de alguna forma, abría esa ventana o esa posibilidad. Ella misma lo dijo en relación al caso Cuellos Blancos para pedir protección y lo hizo directamente al presidente de la República. ¿Usted puede asegurar que la señora Zoraida Ábalos nunca trató esos temas con Sandra Castro? Es decir, la señora Zoraida Ábalos nunca trató esos temas con Sandra Castro porque, como le digo, y usted bien lo sabe, como ha sido fiscal supremo, una de las necesidades estructurales de la Fiscalía es el presupuesto.
Sí, una de las necesidades del Ministerio Público es el presupuesto. Hay una lucha constante por solicitar mayores recursos que permitan que los fiscales puedan contar con el apoyo técnico necesario para desarrollar las investigaciones. Pero, y esto lo digo con el mayor respeto por los señores fiscales adjuntos, que son el primer escalón de la carrera fiscal, no son interlocutores válidos para hacer gestiones relacionadas con asignación de mayores recursos. El Ministerio Público como institución autónoma tiene sus propios canales, tiene asesores parlamentarios que son coordinadores con el Parlamento, tiene una gerencia general y un conjunto de gerencias, y son estos los organismos técnicos que se encargan de hacer las gestiones. Un fiscal adjunto no puede ser un interlocutor válido para hacer gestiones en relación a asignación de presupuesto para el Ministerio Público. Ahora, entonces, ¿por qué es separada la señora Sandra Castro del equipo Cuellos Blancos? Después hablo de Rocío Sánchez. Primero, ¿por qué es separada Sandra Castro? La separación de las fiscales que estaban a cargo del caso como fiscales provinciales se da como consecuencia de que a través de los medios de comunicación se toma conocimiento de una reunión que habrían tenido ambas fiscales el año 2018 con el entonces señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Y ese hecho, indudablemente que es irregular. Un fiscal que está a cargo de un proceso de investigación y mucho más de la envergadura de este proceso que tenía ramificaciones en el Poder Judicial, en el Consejo de la Magistratura y en otros órganos constitucionales, y posiblemente estaban involucrados en las irregularidades un conjunto de altos funcionarios, así como de magistrados de segundo nivel. Esta investigación, por ser de la envergadura que es, no permite pues de que pueda haber una reunión con el presidente de la República, porque eso es un acto que atenta contra la independencia y la autonomía institucional. Ahora, es esa la razón por la que se decide la separación de las dos fiscales. En el mismo extremo a las dos, es decir, las dos son separadas exactamente por la misma razón, porque, digamos, cuando la señora Castro estaba, digamos, en el equipo llevando una carpeta del caso de los Cuellos Blancos, parecía tener el respaldo de la fiscal de la Nación. Claro, después se revela la reunión o las reuniones, no se tiene muy claro ello, pero más bien quien, según trascendidos, sufría ataques internamente y denuncias internas era la fiscal Rocío Sánchez, y ahora voy precisamente con ella. ¿Por qué se le retira a la fiscal Rocío Sánchez? ¿Habían más agravantes en el caso de esta última? La decisión de retirar a las fiscales del caso, no del Ministerio Público, se debe a que una reunión con un alto funcionario que también está señalado como autor de ciertas irregularidades en el marco general del caso, es un acto irregular. Por eso se las separa. El nivel de responsabilidad que corresponda en forma diferenciada o no a cada una de ellas se va a determinar como consecuencia del proceso administrativo que está haciendo, de acuerdo a ley,
la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, pero además la Junta Nacional de Justicia, sí, que conforme a sus atribuciones ha abierto un proceso administrativo a ambas fiscales. Es allí el escenario donde se va a determinar quién tenga mayor o menor o igual responsabilidad. Ahora, lo que se sugiere es, o existe una versión que, digamos, no es oficial. De hecho, está sintetizada, resumida, explicada en la última edición de Hildebrand en sus 13, que sostiene que la señora Ábalos habría ordenado la salida de la fiscal Sánchez porque esta última venía investigando una supuesta relación entre José Luis Cavazza, hombre de José Luna y con mucho poder turbio en el extinto CNM, que le habría otorgado 17 puntos más en el examen de ascenso a la señora Ábalos para ser fiscal suprema el año 2013. Esa es una razón que se entreteje en la interna del Ministerio Público. ¿Cómo contienen esa versión que la señora Sánchez posee y estaba investigando? Esa es una versión, indudablemente, que la ha dado el periodista Ricardo Uceda en su momento y que también ha sido publicado en un artículo del semanario Hildebrand en sus 13. Yo tengo un gran respeto por el periodismo y un mayor respeto por el periodismo de investigación. Pero en este caso están partiendo de una hipótesis que es completamente falsa. Y le paso a explicar por qué. Se sostiene que el año que la señora, ahora fiscal de la Nación, postuló para ser fiscal suprema, sí, habría sido favorecida en su nombramiento y que en ese favorecimiento habría intervenido el señor José Luis Cavazza Roncalle. sí. La señora fiscal de la Nación ha sido nombrada fiscal suprema el año 2013, no por el Consejo de la Magistratura defenestrado, sino por el anterior Consejo, que estaba integrado, entre otros, por el doctor Pablo Talavera, Sí. el ingeniero Gonzalo García, el ya extinto señor abogado Paz de la Barra y otros consejeros. Ese Consejo Nacional de la Magistratura... Perdón que le interrumpa, pero también existía Cavazza. Y hay indudablemente, que hablan de Cavazza. pero acá hay un dato importante Cavazza, lo que toca usted lo va a tomar en... ¿no? Hay un dato importante que usted lo va a tomar en cuenta y que indudablemente tiene que ser materia de verificación. Sí. Estamos hablando del año 2013. Según la información que hay, ese tiempo el señor Cavazza era un operador de el exgobernador Sí. Álvarez, Correcto. de Ancash. Correcto. Y ya en ese momento él estaba siendo investigado por los actos irregulares cometidos por el exgobernador. Pero además, el Consejo de la Magistratura, que nombra, entre otros, a la ahora fiscal de la Nación, integrado por las personas que he citado, es el mismo Consejo de la Magistratura que investigó, suspendió primero y destituyó luego al señor Carlos Ramos Heredia. Sí. Y Carlos Ramos Heredia estaba sindicado como una persona que le hacía favores a Álvarez. Entonces, ¿cómo el operador de Álvarez permitía que destituyan a Carlos Ramos Heredia? Ahora yo le agrego otro elemento que también es importante poder atender. Hubo y existe un registro de comunicaciones telefónicas entre José Cavazza y uno de los ex consejeros del CNM de la época. Y estas comunicaciones justamente
apuntaban a poder ampliar y poder tener más acceso a qué pasó allí exactamente y si es que es mencionada la señora Ábalos. Y cuando Rocío Sánchez dice, voy a pedir un nuevo levantamiento de las comunicaciones de Cavazza para saber exactamente qué pasó en la elección, ahí la despiden. Entonces llama poderosamente la atención ese dato. Acá hay otro aspecto que debe usted como periodista de investigación tener en cuenta, porque el periodismo de investigación confirma sus datos. El primero, ya se lo he dicho, se trata de un consejo diferente al que fue defenestrado y en el que tuvo la valentía de hacer un proceso disciplinario y sancionó nada menos que al fiscal de la Nación de esa época. Entonces, el dato de que Cavazza en ese momento era un operador político no cuadra exactamente. Ya. El otro aspecto es el siguiente, que la señora Rocío tenía información de este tipo y que venía investigando. Ojo, la señora Rocío Sánchez, en su condición de fiscal provincial, no puede investigar a un fiscal superior y menos a un fiscal supremo y mucho menos al fiscal de la Nación. Pero la ley sí le obliga... Si la señora... Permítame terminar la idea. A ver. Si la señora fiscal provincial tenía este dato, ella no podía quedarse con él. Tenía que ponerlo en conocimiento del órgano competente para investigar a un fiscal supremo que ejercía el cargo de fiscal de la Nación. De acuerdo. Y ese órgano es la Junta Nacional de Justicia. De acuerdo, de acuerdo. Pero también, y usted sabe como buen hombre de leyes, que la señora Sánchez, a lo que estaba obligada, usted tiene razón, pero también estaba obligada a corroborar las declaraciones obtenidas en un proceso de colaboración eficaz. Entonces Sánchez abre una carpeta especial para justamente hacer esta verificación y ahí sale. Entonces son esos hechos que quizá una investigación prolija pueda esclarecer, ¿no le parece? Indudablemente, y si en todo caso esa afirmación existe, tiene que ser sometida a corroboración, no solamente porque se trata de un fiscal supremo que ejerce el cargo de fiscal de la Nación, sino porque la ley de colaboración eficaz, Código Procesal Penal, establece como una obligación que la información proporcionada por un colaborador solo puede tener valor luego de haber sido corroborada. Entonces, exacto, que se haga la investigación pertinente, que la Junta Nacional de Justicia abra el proceso correspondiente y que se encargue, conforme a su competencia constitucional, de verificar si esos datos son veraces o no. Ahora, la señora Ábalos, en sus descargos, ya desde el domingo, anticipaba que lo de hoy era ir por su cabeza, ¿no? Que existe una intención política, digámosle, porque el Congreso es un fuero fundamentalmente político, para defenestrarla, para sacarla del cargo de la Fiscalía de la Nación. ¿Con qué intenciones, doctor Cubas? ¿Qué es lo que se entreteje en lo que el Ministerio Público considera, ya que la fiscal lo ha dicho así, una intentona por sacarla, hacerla a un lado, en un momento además muy delicado para la institucionalidad del país? ¿Qué está pasando detrás? ¿Cuál es la intención para sacar a la señora Ábalos en este momento? Tendría que necesariamente referirse a datos objetivos. El Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo y lucha contra la delincuencia común, contra la corrupción, contra el crimen organizado. Y desgraciadamente, en los últimos años, muchos líderes de agrupaciones políticas han sido sometidos a investigación por presuntos actos de corrupción o de lavado de activos.
Y actualmente no se puede negar que quienes, entre otros, han promovido la presencia de la señora fiscal de la Nación eran personas que están siendo investigadas Ya. por la Fiscalía de la Nación, como el señor Edgar Alarcón, perdón, no investigado, denunciado constitucionalmente. Así es. Y el Congreso debe pronunciarse en relación a esa denuncia constitucional. Pero hay una investigación abierta contra el legislador Merino por la función que cumplió como presidente de la República, y en esos pocos días se produjeron hechos luctuosos como consecuencia de la oposición política que hubo en su momento. Pero no son los únicos casos. Hay otros casos. Hay líderes de Fuerza Popular que están sometidos a investigación. Ya. El promotor del partido político Podemos, además padre de un congresista, está sometido a investigación. Ya. Por crimen organizado. Y así podríamos hacer una larga relación de personas que indudablemente podrían, y lo digo con todo respeto y en condicional, ver que sus intereses peligran porque las investigaciones avanzan. De acuerdo. Entonces, ese es el problema. Entonces, doctor Cubas, lo que usted nos está diciendo, que sí, está muy claro, los intereses de ciertos grupos congresales, básicamente identificados en el señor Alarcón, denunciado constitucionalmente, el señor Merino, investigado por las muertes de Inti y Brian, Fuerza Popular, ya es sabido el caso de lavado de activos, José Luna, también por organización criminal presunta. Estos serían, digamos, los ejes o las razones que estarían detrás, ¿no?, de buscar la salida de la señora Zoraida Ábalos para justamente frustrar estas investigaciones. Es lo que nos está diciendo. Eso es un hecho objetivo, que no lo he inventado yo. No puedo atribuirme la paternidad de esas ideas. Esos son hechos que diferentes medios de comunicación están analizando. E inclusive han ido un poco más allá todavía, sosteniendo que hay un intento de desestabilización política y que en ese intento se pretende censurar a la señora presidenta del Congreso de la República, se pretende plantear una vacancia para el presidente de la República, se pretende cuestionar la actuación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y estos son hechos que no lo estoy manifestando yo, que lo han manifestado medios de comunicación muy serios, y hay una preocupación. Entonces, tiene que haber un llamado a la serenidad, al respeto al orden constitucional, mucho más que estamos a puertas de un proceso de elecciones. Usted ha sido fiscal supremo y tiene voz autorizada para poder entrar en esta pregunta que le quiero hacer. ¿Qué fiscal supremo se prestaría a una cosa así, con este escenario que está además sustentado en los hechos? Querer sacar a la fiscal de la Nación, querer sacar a la mesa directiva, querer sacar al señor Sagasti. Usted lo acaba de decir y está en la cronología. Nadie se lo está inventando. ¿Qué fiscal supremo se prestaría para relevar a la señora Ábalos en estas condiciones? Este es un hecho que en realidad se promueve sin el análisis correspondiente ni sin la proyección. Sí, cuando se han promovido actos similares como la vacancia de la presidencia de la República, si hubiese tenido un nivel de proyección, los hechos no se hubiesen cometido, los hechos no hubiesen ocurrido. Como usted lo señala, no hay ningún fiscal supremo. Yo he tenido oportunidad de conversar con el doctor Sánchez. Además, he sido jefe del gabinete de asesores durante su administración. Y en reiteradas oportunidades ha manifestado que él no tiene ningún interés en ser nuevamente fiscal de la Nación, y tampoco lo tuvo en ser reelegido fiscal de la Nación el año 2018. El señor Rodríguez Montesa. Quedaría entonces como única posibilidad un fiscal supremo
que igual que el doctor Chávarri Vallejo y que el señor Gálvez Villegas, está cuestionado como partícipe de las presuntas irregularidades en el marco de esta investigación sobre los cuellos blancos del puerto. Muy bien. Creo que muy claro, doctor Víctor Cubas, en esta entrevista. Le agradecemos por estos minutos y será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Gracias a usted por la oportunidad de hacer extensivo estas ideas. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, el doctor Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, ex fiscal supremo, usted lo ha escuchado, bastante claro, ¿no? Hemos tratado el caso de la señora Ábalos y luego lo que está detrás, o lo que estaría detrás de la salida. ¿Quiénes estarían allí dispuestos a relevarla, verdad? ¿Y quiénes querrían sacarla o quisieran sacarla? Muy bien, vamos a la pausa, vamos a dejar el tema del Ministerio Público y regresamos con el ministro del Interior, José Élice. Luego tenemos el debate de las candidatas a la vicepresidencia, Patricia Arévalo de Victoria Nacional y Carmen Omonte de Alianza para el Progreso, porque nada está dicho.